cuando no tenías suficiente. Has dado cuando apenas tenías. Has sembrado cuando tu granero estaba vacío. Has sostenido mi obra cuando tu bolsillo estaba flaco. Y esa fidelidad en lo poco te califica para lo mucho. Esa generosidad en la escasez te posiciona para la abundancia. Ese desprendimiento en la carencia te prepara para el excedente. Porque mis principios del reino no funcionan como los del mundo. El mundo dice, primero acumula, luego da. Yo digo, primero da, luego recibirás multiplicado. El mundo dice, retén para tener seguridad. Yo digo, suelta para tener provisión sobrenatural. El mundo dice, guarda por temor a la escasez. Yo digo, siembra con fe en mi abundancia. Y tú has operado con mis principios, no con los del mundo. Por eso hoy se activa la ley de la siembra y la cosecha a tu favor. Todo lo que sembraste en secreto lo cosecharás en público. Cada acto de generosidad, cuando casi no tenías, será recompensado multiplicado. Cada ofrenda que diste con sacrificio volverá a ti. Con incremento, cada vez que compartiste lo poco que tenías, se convertirá en testimonio de mi fidelidad para proveer. Porque yo no me quedo debiendo. Yo no olvido tu trabajo. Yo no paso por alto tu fidelidad. Todo está registrado. Todo será recompensado, todo se multiplicará, y la provisión que viene no será solo para consumo, será para inversión en mi reino, será para bendecir a otros, será para financiar propósitos eternos, será para abrir puertas para el Evangelio, será para sostener obras de caridad, será para levantar proyectos que cambien vidas, porque te prospero no solo para que vivas mejor, sino para que seas mejor instrumento en mis manos. Quiero que entiendas algo crucial. La prosperidad que decreto sobre tu vida no depende de la economía del país. No está sujeta a las crisis mundiales, no está limitada por las estadísticas, no está condicionada por el clima financiero global, porque mi provisión es sobrenatural. Viene de fuentes que el mundo no conoce, fluye por canales que la lógica no entiende. Se materializa de formas que la razón no puede explicar. Abriré puertas en lugares donde no tenías contactos. Crearé oportunidades en espacios donde no tenías acceso. Estableceré conexiones con personas que ni siquiera conoces. Moveré corazones de gente que no sabe de tu existencia para que sean instrumentos de mi provisión para ti. Porque cuando yo decido bendecir a alguien, todo el universo conspira para hacer llegar esa bendición. Y quiero que vivas con una mentalidad diferente a partir de hoy. Ya no la mentalidad de apenas alcanza, sino la mentalidad de más que suficiente. Ya no el pensamiento de no sé si habrá, sino la certeza de Dios proveerá. Ya no la preocupación de cómo voy a salir de esta, sino la confianza de mi Padre se encargará. Porque esa renovación de tu mente es esencial para que puedas recibir y retener la prosperidad que te envío. He visto cómo te preocupas por el futuro, cómo calculas y recalculas, tratando de ver cómo alcanzará, cómo te desvelas pensando en las necesidades pendientes, cómo te angustias por lo que vendrá. Pero hoy te libero de esa ansiedad financiera, porque si yo cuido de las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ¿cuánto más cuidaré de ti, que eres mi hijo, mi hija? Si yo visto los lirios del campo con gloria, ¿cuánto más te vestiré a ti que llevas mi imagen? Tu trabajo es confiar, obedecer, ser fiel, ser generoso, ser diligente. Pero la provisión es mi responsabilidad, no la tuya. Deja de cargar un peso que no te corresponde. Deja de preocuparte por algo que yo ya resolví. Deja de angustiarte por un futuro que yo ya tengo planificado. Suelta el control y confía en mi fidelidad, porque nunca he fallado y no voy a empezar contigo. El regalo que hoy desato incluye ideas creativas que generarán provisión, estrategias de negocio que producirán incremento, conexiones divinas que abrirán puertas de oportunidad, sabiduría financiera para administrar correctamente, disciplina para invertir sabiamente, generosidad para bendecir abundantemente y sobre todo, la paz mental de saber que tu Padre Celestial se encarga de todas tus necesidades.
Viene una temporada donde no tendrás que preocuparte por cómo pagarás las cuentas, donde no te desvelarás pensando en cómo cubrirás los gastos, donde no te angustiarás por el futuro financiero, porque mi provisión fluirá de manera constante, abundante, sobrenatural, y experimentarás lo que es realmente vivir en mi reposo, confiando en mi cuidado paternal. Pero escucha esto con atención. Cuando la abundancia llegue, no olvides de dónde vino. No te atribuyas el crédito. No te enorgullezcas por lo que lograste. Recuerda que fue mi favor, no tu fuerza. Mi provisión, no tu habilidad. Mi bendición, no tu mérito. Y desde esa postura de humildad y gratitud, la abundancia no solo llegará, sino que permanecerá y se multiplicará. Mantén tu corazón generoso. No permitas que la prosperidad te haga tacaño. No dejes que la abundancia te vuelva egoísta. No permitas que el incremento te haga olvidar a los necesitados. Porque el propósito de bendecirte es que bendigas. El objetivo de prosperarte es que prosperes a otros. La razón de llenarte es que derrames. Sé ese canal de bendición que diseñé que fueras. Y cuando des, hazlo con alegría, no por obligación, no por manipulación, no por conseguir algo a cambio, sino por gratitud de lo mucho que recibiste, por amor a los que necesitan, por obediencia a mi palabra, por el gozo de ser mi instrumento, porque el dador alegre es quien experimente la multiplicación constante, y todavía hay promesas más grandes que necesitas conocer. Hijo amado, hija amada, hoy quiero hablarte de los sueños que creíste muertos, esas visiones que tuviste en tu juventud y que la vida parecía haber borrado, esos anhelos que guardaste en lo profundo de tu corazón y que el tiempo parecía haber enterrado, esas promesas que yo te hice y que las circunstancias parecían haber cancelado. Quiero decirte algo que revolucionará tu perspectiva. Nada de lo que yo prometo caduca. Ningún sueño que yo puse en tu corazón tiene fecha de vencimiento. Ninguna visión que yo te di se vuelve obsoleta con el paso del tiempo. Has mirado tu edad y pensaste, ya es tarde. Has contado los años y concluiste, ese tiempo pasó. Has evaluado tus circunstancias y determinaste, eso ya no es posible. Pero déjame recordarte algo fundamental. Yo estoy fuera del tiempo. No opero bajo las limitaciones temporales que gobiernan el mundo natural. Para mí no existe el demasiado tarde. No hay tal cosa como ya pasó tu momento. No reconozco conceptos como se te fue el tren. Vas a comenzar a ver señales, coincidencias que no son coincidencias, encuentros divinos, puertas que se abren de manera inexplicable. Estas serán las primeras evidencias visibles de que tu milagro está manifestándose, de que la intercesión de Jesús está produciendo resultados tangibles, de que el mundo espiritual está invadiendo tu realidad natural con mi poder sobrenatural. No ignores estas señales, no las descartes como casualidades. Son confirmaciones de mi fidelidad, son anuncios de que algo grande está por llegar. Son las primicias de una cosecha abundante que está a punto de ser recogida. Quiero explicarte cómo funcionan los milagros en su proceso de manifestación. Primero suceden en el cielo, en el mundo espiritual, donde Jesús los declara ante mi trono. Luego comienzan a descender a través de las dimensiones espirituales, atravesando las regiones celestiales donde el enemigo intenta detenerlos. Pero la sangre de Jesús es como un escudo impenetrable que protege tu bendición en su viaje desde el cielo hasta la tierra. Finalmente, el milagro llega a tu realidad física y cuando lo hace, se manifiesta de una manera tan perfecta, tan específica, tan personalizada, que no puedes tener ninguna duda de que yo fui quien lo envió. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu milagro está en tránsito, está cruzando los aires, está venciendo resistencias, está aproximándose a ti con velocidad divina. Los ángeles que lo escoltan son poderosos guerreros que no permiten que nada ni nadie lo detenga. Llevan órdenes directas de mi trono. Entreguen esta bendición a mi hijo, a mi hija, sin demora, sin obstáculos, sin restricciones. Es su herencia, es su derecho, es su momento.
Y esos ángeles obedecen con precisión militar, con alegría celestial, porque nada les produce más gozo que ver a mis hijos recibiendo lo que les pertenece. ¿Sabes por qué te digo que Jesús no descansará hasta que recibas tu milagro? Porque para Él no es suficiente que tu bendición exista. En el mundo espiritual necesita verla manifestada en tu vida natural. No es suficiente que esté decretada en el cielo, necesita que la toques con tus manos en la tierra. No es suficiente que esté prometida en mi palabra, necesita que la experimentes en tu realidad cotidiana. Su intercesión no termina con la oración, termina con la manifestación. Su trabajo no concluye con la petición, concluye con la entrega. Y por eso Él permanece vigilante, atento, activo, asegurándose de que nada se interponga entre tú y tu milagro. Hay fuerzas demoníacas que están aterrorizadas en este momento porque saben que están perdiendo su control sobre tu vida. Durante mucho tiempo han podido mantenerte en limitación, en escasez, en enfermedad, en confusión. Pero ahora que la intercesión de Jesús se ha intensificado, ahora que mi decreto ha sido liberado, ahora que los ángeles han sido movilizados, esos demonios saben que su tiempo se acabó. Están tratando de hacer un último esfuerzo para desanimarte, para que abandones tu fe justo antes de ver tu milagro. Pero no van a tener éxito. Su derrota está garantizada. Tu victoria está asegurada. Quiero que imagines esta escena conmigo. Estás parado al borde de un río que representa todas tus luchas, todas tus pruebas, todas tus batallas. Has estado tratando de cruzar ese río por tu cuenta durante mucho tiempo y el agua ha estado muy alta, la corriente muy fuerte, el camino muy difícil. Pero ahora, en este momento preciso, Jesús está poniendo su mano sobre ese río y las aguas se están dividiendo, tal como lo hice con el Mar Rojo para el pueblo de Israel. Vas a cruzar en seco, vas a pasar sin mojarte, vas a llegar al otro lado sin esfuerzo. Y cuando llegues allá, vas a mirar hacia atrás y vas a quedar asombrado de cómo pude hacer un camino donde no había camino. Este es el nivel de milagro que estoy preparando para ti. No un pequeño ajuste en tus circunstancias, sino una transformación completa de tu realidad. No un alivio temporal de tus problemas, sino una solución permanente que establece un nuevo nivel de vida. No una bendición que apenas cubre tus necesidades, sino una abundancia que te permite bendecir a otros. Porque cuando yo hago algo, lo hago bien, lo hago completo, lo hago de tal manera que mi gloria sea evidente y mi nombre sea glorificado. Jesús está intercediendo específicamente para que tu milagro venga acompañado de un testimonio poderoso. Él quiere que tu historia sea contada, que tu experiencia inspire a otros, que tu victoria demuestre al mundo que yo sigo siendo el mismo Dios de milagros. Por eso tu milagro no va a ser algo pequeño y privado que solo tú sabes. Va a ser algo visible, notable, innegable. La gente va a ver el cambio en tu vida y van a preguntar: ¿qué pasó contigo? ¿Cómo saliste de esa situación imposible? Y tú vas a tener la oportunidad de dar testimonio de mi fidelidad, de declarar mi poder, de compartir cómo nunca te abandoné incluso cuando pensaste que sí. Hay algo importante que necesitas entender sobre el tiempo de manifestación de tu milagro. No pienses que si no sucede exactamente cuando tú esperas, significa que no va a suceder. Mi tiempo es perfecto, aunque no siempre coincide con tu tiempo. A veces necesito esperar un día más, una semana más, un mes más, no para hacerte sufrir, sino porque hay piezas que todavía necesitan alinearse. Hay personas que necesitan estar en el lugar correcto. Hay circunstancias que necesitan ajustarse perfectamente. Confía en mi timing. Confía en que cuando tu milagro llegue será en el momento exacto, ni un segundo antes, ni un segundo después de lo necesario. Mientras esperas esa... Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmos 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Firmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmos 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Salmos 91. El que habita al abrigo. Escucha esta promesa, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. ¿Lo ves? La paz no llega cuando el problema se resuelve. Llega cuando presentas la petición y agradeces. Esa gratitud, aunque no veas aún la respuesta, es señal de confianza. Dale gracias a Dios antes del milagro, antes de ver la puerta abierta, antes de que todo cambie. Porque cuando agradeces por lo que aún no ves, estás diciendo, confío en que tú ya estás obrando. Paso 4. Llena tu mente con su palabra, no con tus temores. Lo que consumes te construye. Si todo el día piensas en el problema, si hablas solo de lo que te falta, si vives con miedo al futuro, tu fe se debilita. Pero si llenas tu mente de las promesas de Dios, algo cambia dentro de ti. Lee la Biblia, medítala, escríbela, pégala en las paredes de tu casa, haz de ella tu alimento diario. Recuerda esta poderosa verdad: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26:3. La paz llega cuando tu mente se llena de Dios. Paso 5. No te aísles. Conéctate con personas de fe. Una fe solitaria es una fe vulnerable. Necesitamos a otros. Necesitamos orar juntos, llorar juntos, recordarnos mutuamente lo que Dios ha dicho. La Biblia dice, ay del que está solo y cae, pues no habrá otro que lo levante. De Eclesiastés 4:10. Rodéate de personas que te levanten la mirada cuando tú la bajas. Personas que te recuerden lo que vales, lo que Dios te prometió y lo que aún está por venir. Aquí, en este canal, tienes una comunidad. Gente de muchos países, orando, creyendo, esperando, igual que tú. No estás solo, nunca lo estuviste. Paso 6. Toma decisiones guiadas por la fe, no por el miedo. La confianza en Dios se demuestra con acciones. No se trata solo de orar, sino de caminar. Si Dios te dice, perdona, hazlo. Si te dice, da el paso, hazlo. Si te dice, suelta, suelta. Confía en que su voluntad siempre será mejor que la tuya. Porque al final, la confianza no se mide por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie te ve. ¿Y sabes cuál es la mayor recompensa de confiar? La presencia de Dios. Cuando confías, puedes caminar por el fuego sin quemarte, pasar por el valle sin temer, esperar el tiempo de Dios sin desesperar, porque sabes que Él no falla. Hoy te invito a tomar estos pasos con determinación, no como teoría, sino como práctica diaria. Escríbelos, memorízalos, póntelos como escudo y espada, y vuelve a declarar en los comentarios, confío en ti, Señor. Hazlo de nuevo, hoy, aunque ya lo hayas escrito, porque cada vez que lo declaras, lo siembras más profundo en tu corazón. Y recuerda, no estás caminando solo. Cada paso que das, lo das acompañado por el Dios que nunca miente. Para entender lo que verdaderamente ocurre cuando confías totalmente en Dios,
quiero llevarte a una historia que no es solo parte de la Biblia. Es un espejo para nuestras vidas. Una historia real, dolorosa, pero también gloriosa. Es la historia de Abraham, sí, el patriarca de la fe. Pero antes de ser llamado padre de multitudes, fue simplemente un hombre enfrentando el mayor reto de su vida: confiar cuando todo parecía en su contra. Dios le había prometido un hijo que sería el inicio de una gran nación, una promesa que lo cambiaría todo, pero el tiempo pasaba y no pasaba nada. Día tras día, año tras año, Abraham miraba el vientre estéril de Sara y el silencio del cielo, las canas en su cabeza, las arrugas en su piel y la ausencia de esa promesa. ¿Te identificas? ¿Has sentido que Dios te prometió algo, pero el tiempo solo parece burlarse de ti? Abraham lo vivió y aún así siguió creyendo. La Biblia dice algo impresionante sobre él. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Romanos 4:18. Contra toda esperanza, eso es confianza total. Confiar cuando el cuerpo ya no responde, cuando la lógica dice que es imposible, cuando todos te llaman loco por seguir esperando. ¿Sabes cuántos años pasaron desde que Dios le hizo la promesa hasta que nació Isaac? 25 años. 25 años de esperar, de dudar, de caer y volver a creer. 25 años de silencio y de fidelidad. Y entonces, cuando por fin Isaac nació, cuando la promesa se hizo carne, cuando todo parecía llegar a su punto máximo, Dios hizo algo que rompe el alma. Le pidió a Abraham que lo sacrificara. Puedes imaginarlo. Dios le dio lo que tanto anhelaba y luego le pidió que se lo devolviera. Pero escucha con atención. Este no era un acto de crueldad, era una prueba, una oportunidad para revelar hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Y lo más asombroso es que Abraham no dudó. Se levantó temprano, preparó la leña, tomó a su hijo y subió al monte Moria. En ese trayecto no hay gritos, no hay reclamos, solo una frase que lo dice todo: Dios proveerá. Génesis 22:8. ¡Qué fe! Una fe que no exige explicaciones, una fe que confía incluso con el corazón temblando, una fe que dice: no entiendo, pero obedezco. Cuando llegaron al monte, Abraham levantó el cuchillo. Estaba dispuesto a soltar lo que más amaba, y justo en ese instante, Dios intervino. Un ángel gritó desde el cielo: no le hagas daño al muchacho, ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22:12. Y ahí, entre las ramas, había un carnero, la provisión, el reemplazo, la evidencia de que Dios nunca falla. ¿Te das cuenta? Abraham no tuvo que perder a Isaac, solo tuvo que demostrar que confiaba más en el Dios de la promesa que en la promesa misma. Puro de su presencia. El confronto no es de ti hacia ellos, sino del espíritu de verdad en ti contra el espíritu de mentira en ellos. Esto nos lleva a la tercera herramienta: tu mera proximidad. La paz que el Señor te ha dado, ese fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5:22, es una ofensa directa al caos en el que vive el impío. Es como poner metal al rojo vivo junto a hielo. La reacción es violenta e inevitable. Observa cómo reaccionaban los endemoniados ante Jesús. Mateo 8:29. Gritaban antes de que Él hablara, porque la santidad es un tormento para la oscuridad. Tu paz, elegido, desestabiliza su desorden. No es algo que haces, es algo que eres en Cristo. He aquí una verdad que muchos solo entienden tarde. La gente rara vez valora el faro hasta que el barco se estrella contra las rocas. Tu presencia en la vida de alguien, elegido, es un regalo inmerecido de la gracia de Dios para esa persona. Eres un paraguas espiritual. A través de tus oraciones y la bendición que te acompaña, los proteges de tormentas que ni siquiera ven. Pero cuando te rechazan o te obligan a partir por su toxicidad, y tú, en obediencia y con el discernimiento del Señor, te retiras, la cuarta arma, no solo te vas tú. Contigo se va esa cobertura de gracia. El vacío que dejas es un abismo espiritual. De repente, se encuentran a la intemperie, expuestos a las consecuencias directas de sus actos. Y es entonces cuando se dan cuenta. No perdieron solo a una persona, perdieron una conexión con lo sagrado. Esto se combina con la quinta arma, tu evolución. Ellos celebraron tu caída,
se burlaron de tu herida. Pero para un hijo de Dios, cada piedra se convierte en escalón. El Señor usa sus ataques para perfeccionar el poder de Jesús en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Mientras ellos se estancan en su amargura, tú sigues creciendo, sanando y prosperando por la fidelidad de tu Dios. Tu progreso silencioso es un sermón viviente que aniquila su narrativa y prueba la promesa de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta justicia divina nos lleva a la sexta y séptima herramientas, que son profundamente poderosas. La sexta es que haces que se vean a sí mismos como nunca antes. Eres el espejo espiritual del que hablamos. Al estar frente a ti, elegido, se ven confrontados no con tu opinión, sino con la verdad desnuda de su propia alma. El ejemplo perfecto es el profeta Natán confrontando al rey David, 2 Samuel 12. No lo acusó, contó una historia. David se juzgó a sí mismo antes de que Natán dijera, «Tú eres ese hombre». Guiado por el discernimiento divino, tu integridad se convierte en una parábola viviente que los obliga a autojuzgarse. Pero tu arma más directa es la séptima, la oración. Cuando eres herido, la carne busca venganza. Pero tú, elegido, operas en una dimensión superior. Tu oración no pide que un rayo los fulmine. Dios nos libre. Tu oración es un acto de transferencia. Tomas la injusticia y la depositas en el altar del único juez justo, diciendo, «Señor, esta batalla es tuya». Al hacer esto, aplicas Romanos 12:19. «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Te quitas de en medio e invitas a Jesús, el Rey de Reyes, a entrar en la escena. Y cuando Él llega, todo lo que no está alineado con su reino tiembla. Finalmente, elegido. Están las dos armas que sellan tu victoria. La octava es que te niegas a descender a su nivel. Te elevas. El agresor espera que le devuelvas el insulto, que juegues su juego de manipulación. Pero el discernimiento del Señor te enseña que la victoria no está en ganar la discusión, sino en no perder la paz. Mientras ellos se revuelcan en el lodo, tú vuelas por encima de la tormenta, aplicando Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nada desarma más al caos que la calma de aquel a quien ya no puede afectar. Jesús nos modeló esto en la cruz. En la humillación más baja, se elevó al amor más alto. Padre, perdónalos. Y la novena arma, dejas que la propia vida haga el trabajo. Caminas entendiendo la ley inmutable de Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te liberas de ser el ejecutor de la justicia. La cosecha siempre llega. Verla no es tu victoria, es la ley de Dios en acción. Por todo esto, si este mensaje ha tocado tu espíritu, es el Señor equipándote. ¿Cuál de estas 9 armas ha impactado más tu espíritu hoy? Coméntalo. Suscríbete y activa las notificaciones, pues la próxima revelación puede ser la respuesta que esperas. Sigue creciendo, elegido. Ahí tienes las 9 maneras, elegido. Recuerda, el verdadero poder que Dios te ha dado no hace ruido. Resuena en la eternidad y transforma realidades. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuál de estas 9 armas silenciosas ha impactado más tu espíritu hoy? ¿O quizás el Señor te ha mostrado una 10ª manera que usas con su discernimiento? Deja tu experiencia aquí en los comentarios. Vamos a fortalecernos como un ejército de elegidos que entienden su llamado. Si esta palabra te ha fortalecido y todavía no eres parte de esta familia, ¿qué estás esperando? No lo dudes, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de todas las notificaciones. Te aseguro que la próxima revelación del Señor puede ser la respuesta que tanto esperas y no querrás perdértela. No te vayas todavía. Justo aquí en la pantalla está apareciendo un video que sé que fortalecerá aún más tu camino. Haz clic en él ahora mismo y sigue creciendo en la gracia de Jesús. Que la paz del Señor te guarde. Los falsos profetas invocaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, repitiendo, Baal, respóndenos, y haciendo rituales cada vez más desesperados. Elías incluso se burló de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es.
Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. En contraste, cuando llegó el turno de Elías, oró una simple oración de apenas 63 palabras, llena de fe y confianza en el Dios verdadero. Y el fuego del Señor descendió inmediatamente. La diferencia no estuvo en la longitud de la oración, sino en la conexión genuina con Dios. Otro aspecto de este error es orar sin atención ni compromiso real, permitiendo que nuestra mente divague mientras nuestros labios pronuncian palabras piadosas. Jesús también abordó esto cuando enseñó en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta instrucción no se refiere solo a un espacio físico, sino a un espacio mental de concentración y sinceridad ante Dios. Las oraciones vacías también se manifiestan cuando oramos por costumbre, sin expectativa real de respuesta. Muchos creyentes han caído en un patrón de oración rutinario, donde las palabras se han vuelto tan familiares que ya no piensan en su significado. Dios desea que cada palabra que le dirijamos esté viva con intención y significado. El rey David comprendió este principio cuando escribió en Salmo 19:14. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David sabía que Dios mira más allá de las palabras, hasta la meditación o intención del corazón. Quizás el ejemplo más poderoso lo encontramos en Jesús mismo. Sus oraciones nunca fueron largas ni complicadas, pero siempre fueron sinceras y llenas de fe. Incluso en el momento más oscuro en el huerto de Getsemaní, su oración fue simple pero profunda. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La verdad es que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, como Jesús mismo nos aseguró en Mateo 6:8. No oramos para informar a Dios de nuestras necesidades, sino para conectar nuestro corazón con el suyo, para alinear nuestra voluntad con sus propósitos perfectos. ¿Cómo podemos entonces evitar este error común de las oraciones vacías? Primero, debemos orar desde el corazón, con sinceridad y honestidad completa. Dios no busca oraciones elaboradas, sino corazones auténticos. Podemos venir ante Él exactamente como somos, con nuestras dudas, miedos y preguntas. Segundo, debemos orar con fe, creyendo que Dios no solo puede responder, sino que quiere hacerlo porque nos ama. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter de Dios, revelado en su palabra. Cuando oramos con fe, estamos declarando nuestra confianza en quien Dios es, no en nuestras propias fuerzas o méritos. Tercero, debemos estar atentos cuando oramos. La oración requiere concentración y enfoque. Así como no hablaríamos distraídamente con una persona que respetamos, tampoco deberíamos divagar mentalmente cuando hablamos con el Rey del Universo. Finalmente, debemos acercarnos a la oración como un diálogo, no como un monólogo. La oración efectiva incluye momentos de silencio en los que permitimos que Dios hable a nuestro corazón. Como dijo el salmista, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Al evitar el error de las vanas repeticiones y cultivar una comunicación genuina con nuestro Padre Celestial, experimentaremos un nuevo nivel de intimidad y efectividad en nuestra vida de oración. Nuestras oraciones dejarán de ser rituales vacíos y se convertirán en encuentros transformadores con el Dios vivo. En Marcos 11:24, Jesús revela un principio fundamental para la oración efectiva. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Notemos el orden de las palabras. Primero creer, luego recibir. La fe no es algo que ejercemos después de ver la respuesta,
sino la convicción previa que nos permite recibir lo que hemos pedido. La fe es como la mano espiritual que se extiende para tomar lo que Dios ya ha provisto. No es convencer a Dios de que haga algo, sino posicionarnos para recibir lo que su gracia ya ha dispuesto para nosotros. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, oró diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Observa la certeza en sus palabras. No duda de que el Padre lo ha escuchado. Jesús dio gracias primero, antes de que ocurriera el milagro de la resurrección de Lázaro. Su oración, llena de confianza, vino antes de ver la manifestación del poder de Dios. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de lo que nuestros sentidos o circunstancias nos digan. Es declarar como cierto lo que Dios ha prometido, aun cuando no veamos evidencia en el mundo natural. En la práctica, esto significa orar con expectativa, visualizando por fe la respuesta y agradeciendo a Dios. Al sitio de construcción, algo extraordinario sucedió. Una barrera invisible los detenía a 100 codos de distancia. Mientras más fuerza aplicaban, más fuerte se volvía la resistencia. Uno de ellos, en su furia, lanzó una roca del tamaño de una casa hacia el arca. La roca se desintegró en polvo antes de tocar la primera tabla. Metusalén, el abuelo de Noé, llegó para ayudar en la construcción. A sus 960 años, su presencia trajo una autoridad especial. He vivido desde los días cuando Adán aún caminaba sobre la tierra. Proclamó a los curiosos que se reunían. Y les digo que lo que mi nieto construye es la última misericordia del cielo. Arrepiéntanse mientras hay tiempo. Algunos humanos, muy pocos, comenzaron a escuchar. Una familia de artesanos llegó ofreciendo su ayuda. Una viuda trajo provisiones. Unos huérfanos que habían escapado de los Nefilim pidieron refugio. Pero cuando expresaban deseo de salvarse en el arca, una tristeza cubría el rostro de Noé. El Señor ha determinado, Explicaba con dolor. solo 8 almas humanas entrarán, pero su ayuda no será olvidada en la nueva tierra. Los años pasaban y el arca tomaba forma. 3 niveles, cientos de compartimentos, sistemas de ventilación que desafiaban la ingeniería de la época. Los burladores se volvieron más crueles. Construyeron un teatro frente al sitio de construcción, donde representaban comedias sobre Noé, el navegante de tierra seca. Pero había señales para quien quisiera verlas. Los animales comenzaron a comportarse extrañamente. Las aves migraban fuera de temporada. Los lobos y las ovejas fueron vistos bebiendo juntos del mismo arroyo. Las serpientes abandonaban sus nidos y viajaban en la dirección del arca, aunque aún no era tiempo. Un día, cuando faltaban solo 5 años para el cumplimiento de los 120, ocurrió algo que heló la sangre incluso de los más endurecidos. El sol se oscureció al mediodía, no por un eclipse, sino por algo más aterrador. Las sombras de figuras angelicales se proyectaron sobre la tierra, y una voz que parecía venir de todas partes, y ninguna proclamó: «El juicio está sellado, que el que es inmundo sea inmundo todavía, que el justo practique la justicia todavía». Los Nefilim respondieron con blasfemias y violencia incrementada. Los vigilantes caídos intentaron un último acto desesperado: construir sus propias arcas, fortalezas flotantes armadas con el conocimiento prohibido que habían traído del cielo. Pero cada intento fracasaba misteriosamente. La madera se pudría de la noche a la mañana, los clavos se convertían en polvo, las herramientas se quebraban. 7 días antes del diluvio, el cielo comenzó a mostrar señales nunca antes vistas. Las nubes, que normalmente eran blancas y dispersas, se tornaron de un gris plomizo y comenzaron a acumularse en formaciones que parecían montañas flotantes. Los Nefilim, en su arrogancia, interpretaron esto como una demostración de poder que podrían conquistar. ¡Miren! Gritó Og desde su torre de observación. El anciano de Días prepara su patético espectáculo. Cuando las aguas vengan, las beberemos. Cuando intenten ahogarnos, construiremos ciudades submarinas. Somos los hijos de los inmortales. Ningún diluvio puede destruirnos. Pero entre los humanos, un terror primordial comenzó a extenderse. Los ancianos recordaban las profecías. Los sueños perturbadores se multiplicaban. En los mercados,
La gente compraba frenéticamente, acumulando provisiones como si inconscientemente supieran que el fin se acercaba. Noé recibió la orden final del Señor. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja. También de las aves de los cielos, 7 parejas, para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Y entonces comenzó el milagro más extraordinario. Sin que Noé los llamara, los animales comenzaron a llegar. Primero fueron los más pequeños, hormigas marchando en columnas perfectas, abejas zumbando en formación. Luego los medianos, zorros, corderos, cabras, y finalmente las bestias mayores, elefantes de tierras lejanas, osos de las montañas del norte, leones de los desiertos del sur. Los nefilim intentaron detener la procesión animal. Colocaron barreras, encendieron fuegos, pero los animales pasaban a través de los obstáculos como si no existieran. Un poder superior los guiaba, una voluntad que no podía ser frustrada. Incluso las criaturas que normalmente se devoraban entre sí, caminaban lado a lado en paz sobrenatural. Es brujería. Acusó Tubal-Caín, el hijo de Azazel. Noé ha hecho un pacto con fuerzas oscuras. Pero su padre, el vigilante caído, sabía la verdad. Con voz temblorosa, Azazel admitió. No es brujería, es el poder del trono celestial. Hijos míos, creo que hemos subestimado gravemente lo que está por venir. En la noche del 6º día, Matusalén, el hombre más anciano de la tierra, se acercó a su nieto Noé. Mi tiempo ha llegado. Dijo con serenidad. El Señor me ha mostrado que no veré las aguas, pero moriré el día que comiencen. Mi muerte será la última señal. Noé lloró abrazando a su abuelo. Has sido fiel todos tus 969 años. Dijo entre lágrimas. Tu recompensa será grande en el mundo venidero. Esa misma noche, los vigilantes caídos hicieron un último intento desesperado. Se reunieron alrededor del arca y comenzaron a entonar encantamientos en el lenguaje prohibido de antes de la creación. Intentaban abrir un portal a las dimensiones inferiores, invocar poderes que pudieran detener el juicio divino. Pero en lugar de un portal, lo que apareció los llenó de terror absoluto. 4 querubines con espadas flamígeras descendieron, no como los vigilantes habían descendido por voluntad propia, sino enviados con autoridad divina. Sus rostros eran como relámpagos, sus alas cubrían el horizonte, sus voces eran como el rugido de 1000 truenos. Semyaza, pronunció el líder de los querubines. tú y tus hermanos han profanado lo sagrado, han corrompido lo puro, han engendrado abominación. Su juicio está sellado. Serán testigos de la destrucción de sus hijos, y luego serán encadenados en el abismo hasta el día del juicio final. Los vigilantes cayeron de rodillas. Su arrogancia finalmente... Encontramos un ejemplo revelador en Primera de Reyes 18, cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Estos falsos profetas invocaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, repitiendo, Baal, respóndenos, y haciendo rituales cada vez más desesperados. Elías incluso se burló de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. En contraste, cuando llegó el turno de Elías, oró una simple oración de apenas 63 palabras, llena de fe y confianza en el Dios verdadero. Y el fuego del Señor descendió inmediatamente. La diferencia no estuvo en la longitud de la oración, sino en la conexión genuina con Dios. Otro aspecto de este error es orar sin atención ni compromiso real, permitiendo que nuestra mente divague mientras nuestros labios pronuncian palabras piadosas. Jesús también abordó esto cuando enseñó en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta instrucción no se refiere solo a un espacio físico, sino a un espacio mental de concentración y sinceridad ante Dios. Las oraciones vacías también se manifiestan cuando oramos por costumbre, sin expectativa real de respuesta. Muchos creyentes han caído en un patrón de oración rutinario, donde las palabras se han vuelto tan familiares que ya no piensan en su significado.
Dios desea que cada palabra que le dirijamos esté viva con intención y significado. El rey David comprendió este principio cuando escribió en Salmo 19:14: Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David sabía que Dios mira más allá de las palabras, hasta la meditación o intención del corazón. Quizás el ejemplo más poderoso lo encontramos en Jesús mismo. Sus oraciones nunca fueron largas ni complicadas, pero siempre fueron sinceras y llenas de fe. Incluso en el momento más oscuro en el huerto de Getsemaní, su oración fue simple pero profunda. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La verdad es que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, como Jesús mismo nos aseguró en Mateo 6:8. No oramos para informar a Dios de nuestras necesidades, sino para conectar nuestro corazón con el suyo, para alinear nuestra voluntad con sus propósitos perfectos. ¿Cómo podemos entonces evitar este error común de las oraciones vacías? Primero, debemos orar desde el corazón, con sinceridad y honestidad completa. Dios no busca oraciones elaboradas, sino corazones auténticos. Podemos venir ante Él exactamente como somos, con nuestras dudas, miedos y preguntas. Segundo, debemos orar con fe, creyendo que Dios no solo puede responder, sino que quiere hacerlo porque nos ama. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter de Dios, revelado en su palabra. Cuando oramos con fe, estamos declarando nuestra confianza en quien Dios es, no en nuestras propias fuerzas o méritos. Tercero, debemos estar atentos cuando oramos. La oración requiere concentración y enfoque. Así como no hablaríamos distraídamente con una persona que respetamos, tampoco deberíamos divagar mentalmente cuando hablamos con el Rey del Universo. Finalmente, debemos acercarnos a la oración como un diálogo, no como un monólogo. La oración efectiva incluye momentos de silencio en los que permitimos que Dios hable a nuestro corazón. Como dijo el salmista, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Al evitar el error de las vanas repeticiones y cultivar una comunicación genuina con nuestro Padre Celestial, experimentaremos un nuevo nivel de intimidad y efectividad en nuestra vida de oración. Nuestras oraciones dejarán de ser rituales vacíos y se convertirán en encuentros transformadores con el Dios vivo. En Marcos 11:24, Jesús revela un principio fundamental para la oración efectiva. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Notemos el orden de las palabras. Primero creer, luego recibir. La fe no es algo que ejercemos después de ver la respuesta, sino la convicción previa que nos permite recibir lo que hemos pedido. La fe es como la mano espiritual que se extiende para tomar lo que Dios ya ha provisto. No es convencer a Dios de que haga algo, sino posicionarnos para recibir lo que su gracia ya ha dispuesto para nosotros. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, oró diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Observa la certeza en sus palabras. No duda de que el Padre lo ha escuchado. Jesús dio gracias primero, antes de que ocurriera el milagro de la resurrección de Lázaro. Su oración, llena de confianza, vino antes de ver la manifestación del poder de Dios. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de lo que nuestros sentidos o circunstancias nos digan. Es declarar como cierto lo que Dios ha prometido, aun cuando no veamos evidencia en el mundo natural. En la práctica, esto significa orar con expectativa, visualizando por fe la respuesta
y agradeciendo a Dios, como si ya hubieras recibido lo que has pedido. No es pretender o fingir, sino ejercer la fe genuina, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración con fe cambia no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, alineándolo con la voluntad perfecta de Dios. Profundicemos en esta verdad transformadora. Cuando Jesús dice, creed, en Marcos 11:24, está hablando de una confianza absoluta y una entrega completa. No se refiere simplemente a aceptar una idea con nuestra mente, sino a confiar con todo nuestro ser. Es como cuando te sientas en una silla. No te sientas a medias, ni dudando si te sostendrá. Simplemente depositas todo tu peso. Tradicionales también es un testimonio del trabajo continuo del Espíritu Santo. Movimientos como la Renovación Carismática Católica y otros avivamientos dentro de iglesias protestantes tradicionales muestran cómo el Espíritu Santo está siempre buscando renovar y revitalizar la fe de los creyentes. Esta renovación incluye un énfasis en la adoración espontánea, en el ejercicio de los dones espirituales y en la búsqueda de una experiencia personal más profunda con Dios. Desafíos y malentendidos, comprensiones erróneas y desafíos en relación al Espíritu Santo son comunes, pero pueden ser superados con estudio y discernimiento. La falta de comprensión sobre la naturaleza y la obra del Espíritu puede llevar a confusiones y divisiones. Por ejemplo, algunos pueden ver las manifestaciones de los dones espirituales con escepticismo o incluso como algo extraño o perturbador. Uno de los mayores malentendidos es la idea de que el Espíritu Santo es solo una fuerza impersonal, en lugar de una persona divina con voluntad e intención. La Biblia, sin embargo, describe al Espíritu Santo como teniendo características personales, como inteligencia, voluntad y emociones. Puede ser entristecido, Efesios 4:30, enseña, Juan 14:26, e intercede, Romanos 8:26. Otro desafío es el abuso o la manipulación de los dones espirituales. En algunas comunidades hay relatos de personas que fingen dones espirituales o los usan para ganancia personal, en lugar de edificación de la Iglesia. Esto puede llevar a desconfianza y escepticismo sobre la autenticidad del trabajo del Espíritu Santo. Para superar estos desafíos, es crucial que los creyentes busquen una comprensión equilibrada y bíblica del Espíritu Santo. Estudio de las Escrituras, enseñanza sólida y mentoría espiritual pueden ayudar a clarificar malentendidos y a promover una experiencia genuina y saludable del Espíritu Santo. Los líderes espirituales deben alentar el discernimiento y la búsqueda de manifestaciones genuinas del Espíritu, siempre alineadas con los principios bíblicos. El Espíritu Santo y la teología. Estudios teológicos sobre el Espíritu Santo ofrecen insights valiosos para entender su naturaleza y obra. La pneumatología, o estudio del Espíritu Santo, es una área importante de la teología sistemática, que examina el papel del Espíritu en la Trinidad y en la vida de los creyentes. Uno de los principales teólogos que contribuyó significativamente a la pneumatología es San Agustín. Describió al Espíritu Santo como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, enfatizando su obra de unidad y comunión dentro de la Trinidad. Agustín también exploró cómo el Espíritu Santo actúa en la santificación de los creyentes, moldeándolos para volverse más parecidos a Cristo. En el período de la Reforma, Juan Calvino fue otro teólogo que dio gran énfasis al Espíritu Santo. Argumentó que el Espíritu es esencial para la interpretación correcta de las Escrituras y para la regeneración de los creyentes. Según Calvino, sin el Espíritu Santo, la lectura de la Biblia sería solo un ejercicio intelectual, sin transformación espiritual. Teólogos contemporáneos continúan explorando y expandiendo la comprensión del Espíritu Santo. Estudian su obra en la creación, en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia. La pneumatología contemporánea aborda cuestiones prácticas, como el uso de los dones espirituales, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y el papel del Espíritu en la ética y en la vida moral de los creyentes. Experiencias personales y espirituales. Testimonios de experiencias personales con el Espíritu Santo son poderosos testimonios de su obra continua. Estos relatos varían desde experiencias místicas intensas hasta momentos de paz y orientación en la vida cotidiana.
El impacto de estas experiencias es profundo, fortaleciendo la fe e inspirando a otros a buscar una relación más íntima con el Espíritu Santo. Un ejemplo es el testimonio de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que ayudó a esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella contó cómo, en momentos de gran peligro e incertidumbre, sintió la presencia consoladora del Espíritu Santo, dándole paz y valor para continuar su trabajo. En contextos de persecución, muchos cristianos relatan sentir una fuerza sobrenatural para soportar el sufrimiento. En países donde la fe cristiana está prohibida, hay relatos de creyentes que experimentan visiones, sueños y otras manifestaciones del Espíritu Santo, que los animan a permanecer firmes en su fe. Las experiencias personales con el Espíritu Santo también pueden incluir momentos de profunda alegría y renovación. Durante momentos de adoración y oración, muchos cristianos sienten una proximidad especial con Dios, descrita como un fuego o viento espiritual que renueva sus fuerzas y los capacita a vivir la vida cristiana con más vigor. El futuro de la obra del Espíritu Santo. El futuro de la obra del Espíritu Santo es una cuestión fascinante y llena de expectativa. Lo que se espera es una continuidad y tal vez una intensificación de la presencia y acción del Espíritu en los últimos tiempos. La Biblia sugiere que en los últimos días habrá un derramamiento aún mayor del Espíritu Santo, trayendo renovación y avivamiento espiritual. En Joel 2:28-29 está escrito: «Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, hasta sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Esta promesa de Joel fue parcialmente cumplida en el día de Pentecostés, pero muchos estudiosos creen que habrá un cumplimiento final más amplio en el fin de los tiempos. Ese derramamiento del Espíritu Santo resultará en un avivamiento global, con muchos viniendo a conocer y experimentar el poder de Dios de manera profunda y transformadora. El Espíritu Santo continuará capacitando a los creyentes para enfrentar los desafíos del futuro. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, la orientación y el poder del Espíritu serán esenciales para que los cristianos vivan de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y sean testigos eficaces del Evangelio. Las iglesias alrededor del mundo se están preparando para ese tiempo de mayor manifestación del Espíritu Santo. Conferencias, seminarios y movimientos de oración global están enfocados en buscar un avivamiento y una renovación espiritual, esperando con fe y expectativa el derramamiento prometido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la renovación espiritual. El Espíritu Santo y la renovación espiritual están intrínsecamente ligados. La presencia continua del Espíritu es vital para la revitalización de la fe individual y comunitaria. Renueva corazones, inspira nuevas visiones y capacita a los creyentes a enfrentar los desafíos del mundo moderno con esperanza y poder. La renovación espiritual frecuentemente comienza con un reconocimiento de la necesidad de más del Espíritu en nuestras vidas. Muchos avivamientos históricos comenzaron con períodos intensos de oración y arrepentimiento, donde los creyentes clamaban por una nueva manifestación del Espíritu. El avivamiento de Gales, a principios del siglo XX, por ejemplo, comenzó con reuniones